Buenos días, vamos a comenzar la grabación. Este es el régimen de incorporación fiscal 2016. Vamos a trabajar con información ya precargada de 2015. Esta es la carátula principal. Aquí vamos a anotar la fecha de incorporación. Es muy importante porque ahí vamos a trabajar los ejercicios, ¿verdad? Tenemos hasta 10 para pertenecer a este. Por lo cual también aquí vamos a trabajar según el porcentaje de reducción. En este caso vamos a manejar como si fuera nuestro primer ejercicio. Ponemos nuestro nombre, RFC, datos del contribuyente. Aquí tenemos un espacio para colocar el IVA pendiente de acreditar, con la intención de que automáticamente se acredite en los bimestres posteriores. Hay que elegir nuestra actividad afecta a IVA y a IEPS. Podemos cambiar. Si vemos aquí, tenemos que quitar la palomita para elegir uno solo. Si somos afectos a IEPS, le ponemos aquí las que tengamos. En este caso, no contribuyente de IEPS. Para determinar los impuestos necesitamos las operaciones, tanto ingresos como egresos. En ingresos vamos a colocar la información de todas nuestras operaciones. Tenemos el folio interno. Aquí vemos una casilla, una ventana en donde nos va dando instrucciones. Esta la vamos a ver en los primeros registros, posteriormente desaparece, con la intención de que vayamos aprendiendo a utilizar. Aquí tenemos el RFC, el folio fiscal, las fechas de expedición y fecha de cobro. Un punto importante: si no lo pagan dentro del mismo periodo, no hay ningún problema, puede quedarse la fecha. Si no los pagan en un periodo distinto, tendríamos que modificar la fecha. Aquí vemos un ejemplo, este del 21 de enero, aquí nos dice el mes, aquí en que se cobró cierta factura. Si nosotros cambiamos la fecha de cobro al día de marzo, veremos que la fecha de cobro cambia. ¿Ok? Esto con la intención de que según el flujo de efectivo se va a hacer la deducción hasta que se cobre. Pero aquí tenemos que manejar otro punto importante, que es el estatus del comprobante. Mientras esta factura no nos la paguen, la vamos a tener que manejar como por cobrar. Vemos cómo desaparece el IVA para que no se tome en los cálculos. En el momento que la cobremos, no aparece hasta que no volvamos a poner cobrado. Esto nos va a permitir llevar un control de nuestras facturas canceladas, cobradas y por cobrar. Ok. Aquí este tipo de ingreso, hay una fórmula que automáticamente va a cambiar. Cuando detecte público en general, va a poner público, y cuando no sea público en general va a poner varios, que significa facturados. Esto para determinar en la base de nuestros bimestres cuánto es a público en general, cuánto al 16%, cuánto al 0% también, para poder conocer los porcentajes de IVA y determinar los cálculos. Seguimos con los comprobantes de ingreso. Eso es muy sencillo. Para egresos es la misma situación: folio CFDI, fecha de CFDI, fecha de pago, el RFC, subtotal. Aquí manejamos cuando en un solo comprobante tenemos al 16 y al 0. Aquí ponemos el monto que corresponde al 16 y el que corresponde a tasa 0, con la intención de diferenciar. Igual, misma situación: si ya está pagada, si todavía no la pagamos, si nos dieron crédito, si es no deducible. Manejar no deducible son las erogaciones para conocer cuánto hemos erogado de ingresos, de gastos, ¿verdad? Para no sobrepasar y no caer en discrepancia fiscal.
Todos los encabezados en amarillo son editables, los grises no. Aquí podemos editar. Si tienen operaciones con JEPS, las cuales sean ustedes, aquí vamos a anotar la cantidad. Tipo de gasto, esta es una celda que también ustedes lo pueden editar. Aquí al final, tipo de gasto, y aquí al final podemos editar cuáles son los gastos en una lista dentro de esta columna amarilla. Una vez que capturamos ingresos y egresos, nos vamos al primer bimestre y vemos que en enero tuvimos tanto ingreso, tanto, y del bimestre corresponde cierto monto. Al igual en las deducciones nos va a dar los totales. Para determinar el impuesto sobre la renta, en este caso tuvimos una pérdida, no hay determinación de impuesto. Para IVA tenemos tanto en operaciones con público en general, aquí no desglosamos el IVA, deberían desglosarlo. En 16% en enero, gastos al 16% en febrero, y de enero y febrero al 0% tanto. El IVA correspondiente es de 2.889. De nuestros gastos de igual manera al 16, gastos al 0 como base y el impuesto para hacer la acreditación. En este caso tengo un IVA a favor, ¿verdad? Pero tenemos que aplicar una proporción de IVA de acuerdo a nuestros ingresos según público en general, los cuales nos dice que el IVA a favor va a ser de 4.388. Para el segundo bimestre, ese IVA a favor lo vamos a utilizar para descontar del IVA a pagar. Le descontamos el IVA a favor y únicamente pagaremos la diferencia. Ya vemos que tenemos una utilidad aquí. Aquí la pérdida del bimestre pasado se toma como deducción, se suma a los gastos y nos da una base gravable. Se determina el impuesto, se aplica el porcentaje que ya elegimos anteriormente del 100% para el ISR. Nuevamente los IVAs. Todo esto vamos a ocuparlo para vaciarlo en el SAT. IVA por pagar y así sucesivamente. Con todos los bimestres, una vez que alimentemos los datos, nos va a hacer el cálculo. Lo más interesante es la gráfica que nos va a mostrar los movimientos que tuvimos bimestre con bimestre. Mes por mes tenemos aquí la visibilidad de cuál ha sido nuestros ingresos, deducciones y la utilidad que al final vamos a obtener. Una regla de 3 simple nos dice que el 24.93 representa la utilidad sobre nuestros ingresos y obvio la diferencia, un 75 de gastos sobre nuestros ingresos. Por cada 100 pesos que ganamos, 75 fueron gasto. Aquí un ejemplo de cuánto debimos haber pagado de ISR, cuánto pagamos y cuánto fue del beneficio por la reducción y cuánto pagamos. En IVA, esto fue del IVA facturado, cuánto fue la reducción de impuestos y cuánto fue lo que realmente pagamos. Esto es lo que corresponde a 612,000 pesos de ingreso, una utilidad de 152,000, pagamos 40%. ¿Ok? Creo que está interesante, no es tan complicada, no usa macros, tienes la seguridad de que tu equipo estará fuera de peligro. No tiene licencias, es libre, es un archivo en Excel, puedes hacer tantas copias necesites para cada cliente, puedes ocuparlo en cuantas máquinas necesites, no hay límite por un solo costo.